¿Cómo se llama este vaso? ¿Cómo se llama este vaso sanguíneo que me trae la sangre que se palpita? Aferente. Aferente. Y este que sale, la eferente. ¿Qué es lo que queda aquí en la mitad de las dos arteriolas? ¿Qué estructura se pone aquí en las dos arteriolas? Una estructura importante. ¿Cuál? Preparatorio extraglomerular. Sí. Que entre otras tiene dos funciones muy importantes. Primero, tiene unas células mesangiales justaglomerulares que son como los policías aquí del sistema, están pendientes de que si llegan bacterias o sustancias anómalas se queden ahí, ¿sí? Ellos están pendientes, es como el sistema inmunológico. Y lo segundo es que en las células justaglomerulares se produce la renina. Y este es el glomérulo. Este glomérulo es el que me filtra. Aquí tiene una membrana glomerular con un filtro, con unos podocitos, una membrana basal. Y esto ya es los túbulos renales. La primera porción del túbulo renal, ¿cómo se llama? Túbulo contorneado proximal. La segunda porción del túbulo renal, ¿cómo se llama? Aquí no está dibujada, pero la segunda porción del túbulo renal, ¿cómo se llama? La saga de Asa de Henle, Henle. Luego la tercera parte del túbulo renal, ¿cómo se llama? Túbulo contorneado distal. Y luego ya sigue el túbulo colector. Pero a lo largo de esos túbulos que van sacando la orina ya para sacarla, para bajarla por el uréter, llegar a la vejiga y salir por la uretra, hay un proceso de reabsorción y de secreción. La reabsorción consiste en que algo que ya iba por la orina se devuelve para la sangre y algo que ya iba en la sangre se devuelve para la orina. Esos procesos se producen básicamente por dos mecanismos. Mecanismo pasivo por ósmosis o mecanismo activo a través de bombas y a través de consumo de ATP, en el que entra como un tercer mecanismo que es la pinocitosis, que cuando se están reabsorbiendo o secretando sustancias, la pinocitosis, sustancias proteicas, es a través de pinocitosis que ocurre esa reabsorción o secreción. Y ya al final sale la orina por el conducto colector y esa orina se va a recoger en los uréteres, llega a la vejiga. Aquí a la salida de la uretra tenemos dos esfínteres, uno interno y uno externo, y por el medio de los uréteres eliminamos. Aquí, como les comenté a algunos niños, aquí en esta válvula del uréter a la vejiga se les daña y ellos tienen un diagnóstico que se llama reflujo vésico ureteral. De la vejiga se regresa a la figura para los niños que tienen flujo vesicoureteral. O también un dato fisiológico saludable, si nosotros dejamos que esta vejiga se llene a reventar, esta valvulita falla. Y aquí en la vejiga pueden haber a veces algunas bacterias, las toleramos.
Pero si la vejiga está a reventar, ¿qué pasa? La vejiga ya a reventar se devuelve orina por el uréter y esas bacterias suben y suben por el uréter hasta llegar allá a los cálices renales y me producen, ¿cómo fue que les dije que se llama esa infección? Pielonefritis. Una piel. Esto es lo que ya vimos en la clase anterior. Estamos repasando. Pero ya entra aquí el tema nuevo de autorregulación renal. Hay 3 mecanismos básicos de autorregulación renal. El primero se llama la respuesta miogénica y es que la respuesta miogénica tiene que ver con la presión que maneja esta señora, la arteriola aferente, que siempre está tratando de mantener una presión estable de 60 milímetros de mercurio para que la sangre entre al glomérulo a filtrar y luego del glomérulo sale para la deferente por una presión oncótica glomerular y se devuelve y sigue su camino. Ya le extraje la orina, lo que no me sirve, la sangre sigue su camino. El primer mecanismo por el cual el riñón se regula su función se conoce como respuesta miogénica y está dada por el tono que tiene la arteriola aferente para inyectarle una presión de 60 milímetros de mercurio a la entrada de la sangre al glomérulo. Patología, vamos a dar el paso. La línea ya se nos marcó, pero la vamos a dar el paso. Un paciente supremamente deshidratado, un paciente con un choque hipovolémico, tiene una herida en la cava, está perdiendo sangre, un paciente completamente deshidratado en huelga de hambre, un paciente que se le bajó la tensión, se ingirió unos hongos que lo relajaron mucho, el sistema parasimpático predominó sobre el simpático y se produjo una relajación. Se cae esta presión hidrostática glomerular, la arteriola no es capaz de mantenerla y hay daño renal, porque en el momento en el que no pasa sangre a filtrarse y orina por los conductos, el glomérulo se daña. O sea, ¿a qué es sensible el glomérulo? A que no le llegue la sangre para filtrar. El glomérulo está siempre esperando sangre ahí. Si el paciente está sangrando, tiene una herida en la aorta, una herida en la cava, las venas principales, la arteria principal, está perdiendo sangre y hace una hipotensión severa y aquí no se alcanza a inyectar la presión, es como cuando pongo mi café en la cafetera, le pongo el agua en un lado, hay una presión que sube el agua para pasarla por el filtro. Si esa presión cae, yo no tengo café, no sube el agua y no pasa por el filtro. Entonces, el primer mecanismo de autorregulación renal se denomina un nombre como raro, hay respuesta miogénica, que tiene que ver con la presión de la arteriola aferente que inyecta la sangre al glomérulo para que filtre y produzca orina. El siguiente mecanismo de autorregulación renal se denomina la retroalimentación túbulo-glomerular. Me disculpan que está este diagrama en inglés, pero la retroalimentación túbulo-glomerular tiene que ver con el sodio que está llegando al glomérulo. Es un feedback o una retroalimentación túbulo-glomerular. Si hay mucho sodio,
se retiene sodio, se retiene agua y se aumenta la presión en los vasos. Si hay poco sodio, si hay mucho sodio, eh, la reacción es producir renina para que se active todo el sistema y se retenga agua y sodio. Y si por el contrario hay mucho sodio, se produce adenosina y los vasos se relajan y no se retiene agua ni sodio. No sé si me hice entender o yo mismo me enredé. La, la retroalimentación túbulo-glomerular es dependiente de los niveles de sodio y cloro, pero principalmente de sodio. Cuando el riñón, básicamente aquí en su mácula densa, recuerden, el aparato yuxtaglomerular tenía tres estructuras importantes: la mácula densa, las células mesangiales yuxtaglomerulares, que son las que defienden, y las células yuxtaglomerulares como tal que producen la renina. Las células de la mácula densa son, hagan de cuenta, un sensor, como los sensores que tienen nuestras motos, nuestros carros, sensor de oxígeno, sensor. Y ese sensor me dice cómo están los niveles de sodio y de cloro. Entonces lo voy a repetir bien. Si hay poco sodio, porque nosotros necesitamos sodio, si hay poco sodio, se activa el sistema. ¿Qué pasó aquí? ¿Alguien levantó la mano? Profe, sí, era para ver si me podía repetir cómo se llamaba la célula, Bueno, pues, que era como el sensor, es que no la escuché bien. listo, listo. Vuelvo. Primer mecanismo, respuesta miogénica, ya vimos presión. El segundo mecanismo es una retroalimentación túbulo-glomerular. Esa retroalimentación túbulo-glomerular se da por los niveles de sodio y cloro, principalmente sodio, pero por los dos. ¿Cómo son esos niveles de sodio-cloro? Pues esos niveles de sodio-cloro son detectados por un sector, perdón, un sensor que está en la mácula densa. La mácula densa es uno de las tres componentes del aparato yuxtaglomerular. El aparato yuxtaglomerular que está entre las dos arteriolas, recuerden, la clase pasada tiene tres componentes: la mácula densa o sensor de sodio-cloro, las células yuxtaglomerulares mesangiales que me protegen y fagocitan sustancias anómalas que entren al sistema, y las células yuxtaglomerulares, pregunta de examen, que son las que me producen la renina. Y ya vamos a ver en esta clase qué es lo de la renina. Esas tres estructuras las tengo en el aparato yuxtaglomerular. Pues este segundo mecanismo de autorregulación depende de la mácula densa, donde está el sensor que me determina qué tanto sodio y cloro hay, ¿cierto? Entonces, cuando él detecta que hay poco sodio, entonces retiene más sodio y produce vasoconstricción. Y si detecta que hay mucho sodio, produce vasodilatación y permite que haya más flujo en el sistema renal. Poco sodio, constricción; mucho sodio, vasodilatación en el sistema renal. Entonces, este es el segundo feedback que me hace mantener la presión sobre la sangre que llega al glomérulo. El primero era estrictamente basado en la presión de la arteriola. El segundo es basado en los niveles de sodio y cloro que me detecta la mácula densa. Y el tercer mecanismo de autorregulación
es el famoso sistema renina, angiotensina, aldosterona. Este sistema, no sé si lo vieron en bioquímica o será la primera vez que lo ven, de aquí en adelante lo van a ver mucho y lo van a entender cada vez más. Hoy quiero que se comprendan las cosas básicas. Primero ya sabemos que ese sistema, ¿dónde se origina? Ese sistema se activa, el primer detonante del sistema es la renina. Y la renina es una hormona que producen las células yuxtaglomerulares del aparato yuxtaglomerular. Esa renina pasa a angiotensina, angiotensina 1, angiotensina 2, pasa a aldosterona y esa aldosterona es la que luego me va a ocasionar en el túbulo colector retención de agua que me va a aumentar la presión arterial. Los estímulos principales para que yo produzca renina son disminución del flujo de la arteria aferente del glomérulo renal. Si hay poca sangre llegando por la arteria aferente por algún motivo, ¡pah!, produzco renina. Que se disminuya el sodio plasmático, produzco renina. Que haya un estímulo simpático o algunos otros factores como las prostaglandinas, la dopamina, la adenosina y el óxido nítrico. Pero ¿cuáles son los principales factores que me activan la renina? Que bajó el sodio y que el flujo de la arteria bajó, ¿cierto? Esos son los estímulos que me dicen ¡pa!, se dispara la renina. Tercer mecanismo de autorregulación. Vuelvo para atrás. Primero, la presión de la arteriola aferente. Segundo, los niveles de sodio cloro que me modifican las presiones de las arteriolas. Y tercero, la producción de renina, que se estimula cuando el flujo. Este tercer mecanismo de autorregulación depende de los otros dos, porque si bajó el flujo de la arteriola aferente y si está muy bajo el sodio, se me dispara la renina. Bueno, esa renina me va a producir básicamente que se me aumente la aldosterona, que se me aumente la angiotensina, básicamente esos dos, la hormona antidiurética y el péptido natriurético auricular, son diferentes, son, digamos, mecanismos de regulación externa. Pero esta renina me va a producir que aumenta la aldosterona que actúa en el túbulo colector y me aumenta la reabsorción de sodio, cloro y agua y la secreción de potasio, y me aumenta la angiotensina 2 que actúa a nivel del túbulo proximal, el asa de Henle, el túbulo distal y el túbulo colector, también reteniéndome sodio, cloro, agua y secretando hidrogeniones. Esta renina, mire todo lo que me termina produciendo. Me renina, estimula la angiotensina, estimula la aldosterona y termino yo con más sodio retenido, no lo elimino, se me acumula el sodio en mi cuerpo y me acumula mucha agua, no elimino. Por eso muchos pacientes que tienen hipertensión arterial, lo que les damos primero es un diurético para contrarrestar eso que me está produciendo la renina. La hormona antidiurética es otro regulador externo que actúa sobre el túbulo distal y el túbulo colector principalmente, reabsorbiendo algo de sodio. Y hay otro regulador externo que es el péptido natriurético auricular que se produce en la aurícula. ¿Por qué digo que son externos? Porque estos dos
sustancias. ¿Dónde se produce la hormona antidiurética? En el hipotálamo. ¿Dónde se produce el péptido natriurético auricular? En el corazón, en las aurículas. Estos dos sustancias externas que no tienen que ver con el riñón, porque estas, la aldosterona y la angiotensina, se producen a expensas de la renina, mientras que la hormona antidiurética y el péptido natriurético se producen por allá lejos, en el hipotálamo, en el cerebro, y en el corazón, en las aurículas, ¿cierto? Y también terminan produciendo, en su caso de la hormona antidiurética, una reabsorción, aumento, reabsorción de agua. Si hay una alteración de esa hormona, pues se va a retener mucha agua. Y el péptido natriurético, una disminución en la reabsorción de sodio-cloro, o sea, eliminación de sodio y cloro. Pero volvamos a este sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces la renina es una proteasa producida por las células del aparato justaglomerular que se produce a partir de un precursor. Y la renina actúa sobre su sustrato, que es el angiotensinógeno, que es una glucoproteína que se sintetiza en el hígado, y renina se une al angiotensinógeno y lo convierte en angiotensina 1. La renina que se produce ahí en el riñón, que es uno de los reguladores, el tercer regulador interno, porque es producido en el riñón, se une al angiotensinógeno, una glucoproteína que viene del hígado, y ese angiotensinógeno se convierte en angiotensina 1. Esa angiotensina 1 se pasa a angiotensina 2 a través de una enzima que se llama la ECA1, que es enzima convertidora de angiotensina. La ECA cambia la angiotensina 1 a la angiotensina 2, ¿cierto? Vuelvo a pasar. Renina, ¿quién me la produce rápidamente? Células justaglomerulares. Renina se une al angiotensinógeno que viene del hígado y lo convierte en angiotensina 1. La angiotensina 1 se une al ECA1, que tenemos ECA1 y ECA2, se une al ECA1 o al ECA2, y esa angiotensina 1 produce una angiotensina 2. El ECA1 produce una angiotensina 2 y el ECA2 también una angiotensina 2 un poquito diferente. Pero la enzima convertidora de angiotensina es la enzima que me convierte la angiotensina 1 en la angiotensina 2. Y ya la angiotensina 2, producida porque esta renina se me aumentó, me produce vasoconstricción, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento en la reabsorción de sodio y cloro, aumento del tono simpático y aumento en la producción de aldosterona y de antidiurética. Entonces miren cómo esta angiotensina 2 es la responsable de que mi corazón empiece a fallar, porque empieza a trabajar más con el tono simpático, trabaja bajo presión, reabsorbo sodio, produzco aldosterona y antidiurética. ¿Y qué me hace la aldosterona y la antidiurética? Absorbo agua. Entonces, en conclusión, si yo les pregunto en el examen, pregunta abierta número 1, ¿cuáles son los efectos de que yo aumente la producción de renina? Contéstenme. ¿Qué pasa en un paciente que se produce mucha renina? Retención de líquidos. ¿Qué más? Retención de líquidos. ¿Qué más? Retención de sodio. Aumento de la frecuencia cardíaca, aumento del tono simpático. Todo eso. Ahora, ¿es la renina directamente? No. Es la renina que se une ¿con quién?
con el angiotensinógeno y lo convierte ¿en qué? En angiotensina 1. Esa angiotensina se une ¿con qué para volverse angiotensina 2? Con el ECA, enzima convertidora a angiotensina. Se me convierte en angiotensina 2. Y luego esa angiotensina 2 me potencia la producción ¿de qué? La angiotensina 2 ya por sí me produce daño. La angiotensina 2 ya por sí me produce daño. Pero además de eso, la angiotensina 2 hace que yo produzca aldosterona y hormona antidiurética. Entonces retengo agua. Y si retengo mucha agua, me pongo hipervolémico. Y si me pongo hipervolémico, me pongo más hipertenso. ¿Sí? Sí, señor. Sí, en la mujer embarazada fisiológicamente ella retiene un poquito de líquidos, pero es una ventana corta. Si se pasa en la retención, le da hipertensión inducida por el embarazo. Si lo mantiene normal, se le sube un poquito la presión y ya. ¿Sí? Ese es como el. Y miren, la renina entonces me llevó a más angiotensina y me llevó a aldosterona. Ya vimos la angiotensina 2 por sí lo que me produce. Y yo les pregunto, ¿qué hace la angiotensina? O sea, al fin del día, la angiotensina 2 me sube la presión arterial y la aldosterona también. Pero en detalle, la angiotensina 2 me produce vasoconstricción, aumento de frecuencia cardíaca, aumento de reabsorción de sodio y cloro, aumento del tono simpático y aumento en la producción de aldosterona. ¿Y la aldosterona qué me produce? Aumento de la reabsorción de sodio, actúa sobre las células del túbulo contorneado distal y del túbulo colector, reabsorbiendo agua y aumentando la presión arterial. ¿Sí? Aquí, mire, para recordar, ¿quién produce la renina? Usted va a decir el riñón. No, más específicamente, ¿qué parte del riñón? Las células yuxtaglomerulares. La renina se une con este angiotensinógeno, lo convierte en angiotensina 1, luego aquí llega la ECA, convierte en angiotensina 2. Esa angiotensina 2 por sí sola ya me aumenta la presión arterial porque me aumenta la retención de sal. Pero la angiotensina 2 también viene y me estimula las glándulas suprarrenales para que me produzcan aldosterona y la aldosterona me retiene sodio, me retiene agua también y me aumenta la presión arterial. Y todo se vuelve un círculo vicioso. Miren bien el gráfico y lo entienden. Otra vez, tengo mi riñón. Células yuxtaglomerulares me producen renina. Esa renina se me une con una sustancia que se llama el angiotensinógeno. ¿Dónde está ese angiotensinógeno? Es una sustancia producida en el hígado. Renina más angiotensinógeno convierte en angiotensina 1. Angiotensina 1 más la ECA, angiotensina 2. La angiotensina 2 ya por sí sola me aumenta la frecuencia cardíaca, me aumenta la retención de sodio, me aumenta la retención de agua. Pero por si fuera poco, la angiotensina 2 le dice a la glándula suprarrenal, venga, produzca aldosterona. Y la aldosterona a su vez me aumenta la retención de agua y de sodio. ¿Dónde era que actuaba la aldosterona? Al principio en los túbulos colectores proximales a Sagenle o al final en el túbulo contorneado distal y en el túbulo colector. ¿Dónde actúa la aldosterona? En el túbulo contorneado distal. Y en el túbulo colector, al final, me retiene agua.
Aquí lo tenemos otra vez, otra vuelta, porque este sistema quiero que ya quede por lo menos entendido. Puede que no con todos los términos y conceptos aprendidos, pero sí muy entendido. Vuelvo, respóndanme rápidamente. ¿Quién me produce la renina? La célula. Glomerular. Los Se, glomerulares. se une con el angiotensinógeno que viene ¿de dónde? Y se convierte en angiotensina 1. Esa angiotensina 1 pasa a angiotensina 2 en la sangre y en el pulmón a través de cómo se llama el convertidor de angiotensina 1 en angiotensina 2. ¿Cómo se llama ese convertidor? ECA. La angiotensina 2, mire todo lo que me produce. Aumento de la actividad simpática, reabsorción de sodio y cloro, excreción de potasio, retención de agua, estímulo para producción de aldosterona, vasoconstricción y estímulo para producción de hormona antidiurética. Todo eso me produce la angiotensina 2. Y luego, por si fuera poco, tanto la aldosterona como la hormona antidiurética todavía me retienen más agua. Entonces, cuando yo estoy en este momento de angiotensina 2, ya estoy perdido. Tengo hipertensión arterial. ¿Qué harían ustedes para tratar esa hipertensión arterial de la gran mayoría de personas que se produce por esta vía? Hay que bloquear la vía, ¿cierto? Hay que bloquear o la renina o el angiotensinógeno o la angiotensina 1 o la angiotensina 2 o el ECA. Hay que bloquearlo. Porque si este mecanismo se activa, que es el tercer mecanismo regulador, ¿cuál era el primer mecanismo regulador? La presión de la arteriola, el efecto miogénico. El segundo mecanismo regulador, el paso de sodio y cloro que lo detecta ese sensor en la mácula densa. Y el tercer regulador, este sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿cierto? Esos son los sistemas que regulan el riñón. Miren aquí, estos son los dos medicamentos que más se utilizan para bloquear la presión arterial. Los inhibidores de la ECA, ¿alguna vez han escuchado captopril, lisinopril, enalapril? Los medicamentos que inhiben este receptor, esta enzima, y evitan que la angiotensina 1 pase a angiotensina 2. Y los medicamentos que se llaman ARA, que son antagonistas de los receptores de angiotensina 2, que son el losartán, el telmisartán, el valsartán, el losartán, todos esos. Esos son los medicamentos que bloquean este sistema. ¿Que quién lo empieza? Esta renina. Se viene a buscarse con el angiotensinógeno, se produce angiotensina 1, que llega el enzima convertidor a angiotensina, llega al ECA y lo pone angiotensina 2, y esa angiotensina 2 es la que me va a terminar produciendo aumento de aldosterona, aumento de la hormona antidiurética, aumento de la retención de agua. Cuando yo bloqueo este sistema a través de un inhibidor de la ECA o a través de un ARA2, pues corto el sistema y disminuyo la presión arterial. ¿Me entienden, muchachos? ¿Entendieron este sistema a renina, angiotensina, aldosterona? Le tomaron foto a esta diapositiva. Sí, señor. De aquí
3 o 4 preguntas de esta diapositiva. La ADH es una hormona que se produce por allá muy lejos. ¿Dónde? En el hipotálamo. Se produce por allá realmente bien lejos. Esta hormona, la vasopresina, producida en la neurohipófisis, realmente se produce en el hipotálamo y se almacena en la neurohipófisis. Ella va al túbulo contorneado distal y al túbulo colector y ayuda a retener agua y puede elevar la presión arterial, ¿cierto? Es otro factor. Y ella actúa aquí, ya al final, en el túbulo colector. Aquí, en la última porción del túbulo contorneado distal y en el túbulo colector. Allí actúa. Y esa hormona pues también tiene que ver con la sed, ¿no? Si sentimos sed, pues se aumenta la vasopresina, por eso no es un factor regulador intrínseco, es extrínseco, porque está regulado también por la sed y por otros estímulos endocrinos. Y este péptido natriurético auricular, que también lo producido por los miocardiocitos auriculares, recuerdan su morfofisiología cardiovascular, tenemos que el corazón tiene 4 cavidades, 2 aurículas y 2 ventrículos. Las aurículas son las que están arriba donde llegan las venas. La aurícula derecha llegan las venas cavas. La aurícula izquierda llegan las venas pulmonares. Allá en esas aurículas se produce este señor que es el péptido natriurético auricular que reduce la reabsorción de sodio y agua. O sea, este es como benéfico en términos de hipertensión. Si el paciente es hipertenso, le convendría tener más este péptido porque reduce la reabsorción de sodio y agua. O sea, ayudaría a eliminar, porque pues, si ustedes ven cualquiera de sus familiares, de sus abuelos, de sus papás que son hipertensos, toman o captopril, enalapril, lisinopril, cualquiera de esos, o losartán, telmisartán, losartán, para la presión, más un adicional, un diurético. Cualquier diurético es el que se toma. Muchachos, eso era lo que tenía para contarles el día de hoy. Pasamos un poquito de tiempo, pero